El conflicto armado en el Pacífico nariñense ha tenido un impacto desproporcionado y profundo en la interculturalidad de la región, marcado por la presencia mayoritaria de las comunidades afrocolombianas e indígenas, principalmente el pueblo Awa. Los siguientes datos cifrados y documentados respaldan esta afectación. El desplazamiento forzado es uno de los principales mecanismos de afectación a la interculturalidad, ya que desarticula la vida comunitaria, rompe las prácticas ancestrales y culturales y despoja a las comunidades de sus territorios. Durante el año 2021, en Nariño, el 75% de las personas desplazadas de manera forzadas era población afrocolombiana, el 8% población indígena, según la cifra de Unidades para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, citada en un informe humanitario. Ahora bien, a pesar de que el conflicto armado que entre otras cosas llegó a este territorio como el Pacífico nariñense, donde sus habitantes no conocían de grupos al margen de la ley y debido a la siembra de cultivos de uso ilícitos, esto impactó en la región, que todas las expresiones culturales se fueran perdiendo. Municipios del Pacífico nariñense como Tumaco con un 26,85% del desplazamiento en Nariño, el primer semestre del 2024, en el Charco el 7,94%, se encuentran entre los más afectados por el desplazamiento según datos de paz. Con la firma de la paz en el año 2016 entre las distintas FARC y el gobierno del entonces, muchos firmantes de paz buscan remediar con acciones culturales, deportivas, agrícolas, ambientales y educativas las afectaciones causadas en la región, que ha permitido la pérdida de las culturas, las pérdidas de las costumbres y ancestralidad en un mundo lleno de interculturalidad que caracteriza al Pacífico colombiano. José Castro, conocido como alias El Doctor, perteneció a las distintas FARC. Hoy trabaja en juntanza con la comunidad por medio de iniciativas, buscar la reconciliación y el perdón entre los habitantes de las comunidades y él. Yo me siento comprometido con los territorios. Primeramente en buscar sanación, buscar cómo sanar todas esas heridas que se causaron por medio del conflicto. El informe del año 2019 subraya que los pueblos indígenas de la región pacífica, incluido Nariño, se sitúa uno de los mayores afectados con 1.922 víctimas registradas. Las afectaciones van más allá de las cifras de las víctimas, se extienden en el corazón de la cultura, la organización social y la cosmovisión de los pueblos. El Plan de Desarrollo del año 2016-2019 identificó la ruptura de las prácticas ancestrales, culturales y rurales de los territorios como una de las expresiones de desplazamiento forzados. Teófilo Marino Sánchez es presidente del Consejo Comunitario Reencuentro con mis ancestros del Río Mexicano en Tumaco, Nariño. Indicó la importancia de que los firmantes de paz se junten con las comunidades para buscar la forma de reparar los daños causados por efecto del conflicto, especialmente las expresiones interculturales. Que esto fue un remanso de paz y que queremos y hoy miramos que está dando efecto a través de esos líderes como José Heidi, que fue en su momento partícipe de una organización delictiva, pero que hoy está reintegrado a la población civil y que está demostrando que sí podemos, digamos, reconciliarnos. La interculturalidad se afecta cuando los pueblos no pueden practicar su cultura, gobernarse de forma autónoma en su territorio, no transmitir sus saberes debido a la violencia y el desarraigo impuesto por los actores armados. Hola, mi nombre es Joana Andrea García Hernández, estudiante del curso Comunicación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
En este video presentaré un caso de conflicto intercultural ocurrido recientemente entre comunidades afrodescendientes e indígenas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, región cercana a mi municipio, Palmira. Este conflicto se ha desarrollado entre los años 2023 y 2025 y refleja las tensiones por el reconocimiento cultural, territorial y político que enfrentan las comunidades étnicas de esta zona. Los principales actores involucrados son comunidades afrodescendientes organizadas en consejos comunitarios, pueblos indígenas como los MISAC y entidades estatales que intervienen en temas de tierras y derechos étnicos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el 2025, durante el año 2024 y 2025 se presentaron enfrentamientos entre comunidades afrodescendientes e indígenas en el norte del Cauca, especialmente en zonas rurales de Guachené y Caloto. Según esta entidad, las tensiones se originaron por disputas sobre la propiedad colectiva de tierras y la falta de reconocimiento de los derechos de cada comunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz también ha señalado en su caso 05 que las comunidades afro e indígenas de esta región viven una situación de alto riesgo de exterminio físico y cultural, lo que evidencia la gravedad de este conflicto. Además, la Unidad para las Víctimas en el 2023 indicó que el 39% de las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca se reconocen como afrodescendientes, mostrando que la exclusión y el racismo estructural siguen afectando profundamente a estas comunidades. En este punto presentó un fragmento de entrevista con Harvey Moreno, líder comunitario del departamento, quien comparte su experiencia frente al conflicto intercultural de la región. Harvey, ¿cómo percibes las relaciones interculturales entre las comunidades afrodescendientes e indígenas de esta zona? Claro que sí, Joana, las relaciones entre las comunidades afrodescendientes e indígenas ha sido de muchos retos, pues también tenemos que tener en cuenta que compartimos muchos espacios y muchos territorios. También a veces persisten como prejuicios, pero pues... o desconfianzas, pero venimos como heredando esa transformación con el pasar de los años, también teniendo en cuenta que, digamos, la comunicación con el Estado, la intervención de la misma no ha sido la misma, pero pues es un proceso que lleva tiempo. Claro que sí, pero ¿tú qué consideras que originaron estas tensiones recientes? Yo creo que en primer lugar los temas territoriales, pues tenemos que tener presente que tanto las comunidades afrodescendientes como los indígenas comparten y también tienen como ciertas divisiones en temas de territorio y a eso también yo creo que tenemos que meterle la falta de diálogo con el Estado. Vemos que de pronto el apoyo no ha sido el mismo y es algo que venimos exigiendo durante muchos años. Bueno, Harvey, ¿qué propuestas consideras tú como líder que son necesarias para mejorar ese diálogo y ese respeto entre las comunidades? Yo creo que algo súper importante es como el diálogo, como que empezamos a fortalecer también desde las escuelas el tema intercultural, que muchas personas conozcan también la cultura tanto indígena como afrodescendiente y comenzar a llenar esos espacios que aún no hemos podido, digamos, como alcanzar. Exacto, Okay. sí. Bueno, agradecemos a Harvey por su espacio y por esas palabras y consejos pues, que tiene frente a este tema. Y también tenemos que añadir a este relato que este conflicto tiene raíces históricas profundas, como bien lo decía nuestro líder. Entre los antecedentes encontramos la disputa por el territorio y el reconocimiento político entre comunidades que han habitado estas tierras por generaciones. Las causas principales son la discriminación estructural, la invisibilización de las prácticas culturales y el escaso diálogo institucional con los pueblos étnicos. Las consecuencias han sido graves: desplazamientos, pérdidas de tradiciones, tensiones sociales y debilitamiento de la confianza entre las comunidades. Según la JEP, este tipo de conflictos no solo afectan la convivencia, sino que amenazan la pervivencia cultural de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Valle y del Cauca. Entre las principales barreras para el entendimiento intercultural se encuentran los prejuicios culturales, como la falta de formación intercultural en las mismas instituciones y la escasa participación de las comunidades en la toma de decisiones. También existen resistencias institucionales frente a la inclusión de los saberes y prácticas tradicionales, lo cual perpetúa la desigualdad y el racismo. La falta de acceso a Internet en las zonas rurales del municipio de Vergara, Cundinamarca, es una problemática que afecta a muchas comunidades del campo. Esta brecha digital se refiere a la desigualdad en el acceso a Internet y tecnologías. Las razones principales para la falta de acceso a Internet en Vergara son la ubicación geográfica de las veredas, dado que están alejadas de la zona urbana, y esto hace que las empresas de telecomunicaciones no quieran invertir en estas zonas. También la falta de cobertura es una razón para esta problemática, dado que en las diferentes zonas rurales no cuentan con acceso a Internet y además los costos para la conexión a Internet son bastante elevados, lo cual limita a las familias de gozar de esta conectividad. Esto ha llevado a la exclusión digital,
la limitación en el acceso a la información y la imposibilidad de aprovechar las oportunidades que brinda el mundo digital. La falta de acceso a Internet en las zonas rurales se ha convertido en una problemática y una necesidad de muchas familias y comunidades, dado que la conectividad en el siglo XXI es un recurso esencial en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, este servicio sigue siendo ilimitado e inexistente en muchas zonas rurales. Esta carencia genera una desigualdad que margina a las comunidades, limitando sus oportunidades de desarrollo y crecimiento personal y profesional. Comprender la causa de esta brecha digital es crucial para promover la inclusión digital y reducir el impacto socioeconómico que tiene en la sociedad. Para que esto suceda, se deben buscar medidas para que se implementen mejores infraestructuras en telecomunicaciones y se pueda formular políticas públicas más eficaces. Para garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la inclusión, es muy importante que las familias de las zonas rurales cuenten con una buena conectividad a Internet, dado que la conectividad puede impulsar el desarrollo económico al permitir que las comunidades rurales accedan a nuevos mercados y oportunidades de negocio. Teniendo en cuenta información proporcionada por el DANE, el departamento de Cundinamarca cuenta con 428 hogares campesinos, de los cuales solo el 63% cuentan con Internet tanto fijo como móvil, teniendo solamente el 49.7% de hogares campesinos con Internet. Esto quiere decir que más de la mitad de los hogares campesinos cundinamarqueses no cuentan con un servicio de Internet. Esto nos indica que gran parte de los habitantes que viven en el campo presentan dificultad para acceder a las tecnologías de información y las comunicaciones. Las causas principales de la falta de acceso son costos elevados, dado que el 49.7% de los hogares que no tienen conexión a Internet dicen que ese es el principal obstáculo. También la conexión a Internet, el 10.9% de las zonas rurales no tienen conexión a Internet, y la ubicación geográfica. Y la falta de infraestructura son barreras significativas para la implementación de los servicios de Internet. Es importante destacar que la falta de Internet en las zonas rurales del municipio no solo limitan la conectividad, también limitan las oportunidades de aprendizaje, desarrollo e impide a las personas acceder a oportunidades de negocio y empleo. Hola a todos, mi nombre es Javier Barrero, estudiante de Comunicación Social de la UNED de la materia Comunicación Intercultural. Nos encontramos el día de hoy en la ciudad de Bogotá, en el Parque Nacional, espacio donde por un tiempo se estableció la población imbera como protesta del abandono por parte del Estado, además de la violencia que vive cada día su comunidad, por la violencia que carcome su comunidad. Se suma además la minería ilegal, la tala indiscriminada del bosque, la cual hace que su tierra se vuelva infértil, que los obliga prácticamente a buscar nuevos territorios, como es aquí en la ciudad de Bogotá, sometidos a vivir en condiciones precarias como lo estuvo viviendo un tiempo acá. Y lo más preocupante, la pérdida de su cultura ancestral. Un caso destacado de conflicto intercultural en Bogotá en los últimos 2 años es la situación de vulnerabilidad y desplazamiento de comunidades indígenas, particularmente el pueblo emberá, que han llegado a la ciudad huyendo del conflicto armado y buscando una mejor calidad de vida. Estos grupos se enfrentan a múltiples desafíos de integración social y económica, lo que genera conflictos relacionados con la marginación, la precariedad y los asentamientos informales como en el Parque Nacional. Esta comunidad, conformada aproximadamente por 71.412 personas, según el área que habitan, recibe diferentes nombres llamados cholos Costa Pacífica, chamíes en Risaralda, cativos en Antioquia y peras en Nariño y Cauca. En los últimos 2 años, las comunidades indígenas, especialmente el pueblo emberá, han continuado enfrentando una grave situación de vulnerabilidad y desplazamiento debido a la violencia, el reclutamiento forzado, las amenazas, la minería ilegal y la ocupación de sus territorios. Esta situación ha forzado a muchos a huir de sus lugares de origen y buscar refugio en ciudades como Bogotá, donde enfrentan vulnerabilidad social, falta de vivienda adecuada y choques culturales. En Bogotá se informa que entre 1 de enero del 2020 y 16 de julio del 2021, al menos 422 familias en Berá, aproximadamente 1.239 personas, llegaron a la ciudad por causas vinculadas al conflicto armado interno. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informa que la población en Berá ha sido golpeada históricamente por diferentes actores, intentos de colonización y por el conflicto armado. Las autoridades de Bogotá reconocen que la comunidad en Berá desplazada afronta riesgo de exterminio físico y cultural debido al racismo estructural, al conflicto armado
y a la extrema vulnerabilidad que viven en la ciudad. La violación de derechos humanos de los indígenas en Veracatío, los cuales se ven abatidos por las ofensas de los diferentes grupos armados en su territorio. Muchas de las personas de esta comunidad se trasladan a la ciudad para obtener condiciones favorables. Teniendo en cuenta que en la Constitución Política de Colombia se habla de un Estado de Derecho, en donde está el principal garante de los derechos humanos. El conflicto que afecta al pueblo indígena en Verá tiene raíces históricas profundas relacionadas con la colonización, el despojo territorial y la presencia de actores armados en sus territorios ancestrales. Desde mediados del siglo XX, las comunidades en Verá han sido desplazadas por la expansión de la minería, la tala indiscriminada y el conflicto armado, lo que ha deteriorado su estructura social y su cultura. En la actualidad enfrentan condiciones de vulnerabilidad tanto en los territorios rurales, donde persiste la violencia y el confinamiento, como en las zonas urbanas donde han buscado refugio. Este pueblo continúa siendo víctima de procesos de desarraigo y exclusión estructural, pese a los esfuerzos estatales de reparación y retorno. Estas dinámicas evidencian la necesidad de fortalecer políticas públicas con enfoque diferencial que garanticen su supervivencia física y cultural de los Emberá. Entre las principales barreras se encuentra la persistencia del racismo estructural, la discriminación institucional y la falta de políticas con enfoque diferencial. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2023, los Emberá desplazados en ciudades como Bogotá sufren estigmatización y condiciones precarias de vida que impiden su integración digna, lo cual refuerza la distancia cultural en la sociedad urbana. Además, la falta de reconocimiento de las epistemologías indígenas y la invisibilización de su cosmovisión dentro de las políticas públicas generan resistencia en las comunidades que reciben las intervenciones externas como imposiciones ajenas a sus principios de vida colectiva. Por otro lado, las resistencias de la comunidad embera no deben entenderse solo como oposición, sino como formas de defensa cultural y territorial. Estas concluyen la preservación de su lengua y la práctica de su medicina tradicional, y la exigencia de autonomía política mediante cabildos y resguardos. La comunicación intercultural desempeña un papel fundamental en la construcción de relaciones sociales más justas y respetuosas entre la sociedad mayoritaria y los pueblos indígenas. En el caso del pueblo emberá, históricamente afectado por la exclusión, el desplazamiento forzado y la invisibilización cultural, esta forma de comunicación puede actuar como un puente de entendimiento y reconocimiento mutuo, contribuyendo a la convivencia digna y al ejercicio pleno de los derechos humanos. La falta de diálogo intercultural, derivado de prejuicios, estigmatización y políticas públicas que no reflejan la cosmovisión indígena. Por tanto, promover la comunicación intercultural implica transformar las narrativas dominantes que han reducido al pueblo emberá a la condición de víctimas en lugar de reconocerlos como actores sociales con saberes y propuestas propias. ¿Cómo se manifiesta actualmente la comunicación intercultural en contextos de multi y pluriculturalidad? ¿Y qué transformaciones son necesarias para garantizar que se convierta en un eje que promueva la inclusión, la equidad y el entendimiento mutuo? En el contexto actual de Bogotá, la comunicación intercultural se manifiesta de manera limitada y atravesada por desigualdades estructurales, como lo evidencia la situación del pueblo emberá, cuya llegada forzada a la ciudad ha derivado en estigmatización, choques culturales y la falta de reconocimiento de su cosmovisión dentro de las políticas públicas. Aunque la ciudad es un espacio multi y pluricultural, las interacciones entre la sociedad mayoritaria y las comunidades indígenas continúan marcadas por el racismo, la marginalidad y la invisibilización de sus saberes, lo que genera relaciones comunicativas desbalanceadas y poco horizontales. Para que la comunicación intercultural se convierta en un verdadero eje de inclusión, equidad y entendimiento mutuo, es necesario transitar hacia la interculturalidad crítica que conozca a los emberá como sujetos políticos y epistémicos, promueva la participación directa de voceros indígenas, fortalezca la mediación intercultural, valore su lengua y prácticas culturales y rompa con las narrativas que lo reducen únicamente a la condición de víctimas. Solo a través de un diálogo basado en la escucha activa, el respeto a la igualdad, del valor entre los saberes, podrá consolidarse una convivencia más justa, plural y democrática en la ciudad.
Gracias.